días, los saludos su amigo Salvador Rotter, bienvenido a su programa Consultorio Fiscal. El día de hoy con las pensiones del ISSSTE, como es costumbre, vamos a regalar 4 suscripciones a la revista de Consultorio Fiscal, 2 a las personas que nos llamen al número que en algún momento va a estar apareciendo en la parte inferior de su pantalla, y 2 a las personas que nos respondan correctamente en redes sociales la pregunta que haremos después de la segunda pausa de este programa, y esas 4 primeras personas se van a llevar una suscripción a la mejor revista de fiscal que existe, y de hecho la primera que salió al mercado, un instrumento que es importantísimo tener en el escritorio de trabajo de tu computadora. Vamos a nuestra primera pausa para presentar a nuestro invitado. ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. Pensiones ISSSTE. El Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado, PensionISSSTE, es la única afore pública en México con un modelo sin fines de lucro y con un claro objetivo social: contribuir a que los trabajadores obtengan una mejor pensión al momento de su retiro. Administra e invierte las cuentas individuales de trabajadores que cotizan al ISSSTE, al IMSS o que laboran de forma independiente, y está supervisada por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, CONSAR, lo que garantiza altos estándares de calidad y competencia en igualdad de condiciones con las afores privadas. Una de sus principales ventajas es que ofrece la comisión más baja del mercado, con una tasa de apenas el 0.85% anual. Además, al no tener fines de lucro, PensionISSSTE distribuye cada año el remanente de operación entre sus cuentavientes una vez cubiertos los costos de administración, necesidades de inversión y constitución de reservas. Esto significa que las utilidades se devuelven directamente a los trabajadores, fortaleciendo su ahorro y mejorando sus condiciones económicas para el retiro. Es una opción sólida y comprometida con tu futuro. Infórmate, compara y elige lo que más te conviene. Fuente: Gobierno de México. Cuentas Claras. Calvario Fiscal. ¡Tiene derecho a guardar! ¡Alto ahí, en nombre de la ley! Señor, ¿está bien? Señor, ¿está bien? ¡Ajá, te tengo! ¡Tiene derecho a guardar! Sí, a guardar silencio. Tome. ¿Qué hace todavía trabajando a su edad? Ketty. A ver, cuénteme, ¿por qué no se ha pensionado? ¡Ah, cómo molestas! Se lo digo en serio, ¿por qué no se ha jubilado? ¿Sabe qué? Ya que es un trabajador público, debería sacar su pensión ISSSTE. Las pensiones ISSSTE son precisamente para los trabajadores del gobierno. Hasta lo dicen sus siglas. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado. ¿Y cómo se hace eso? Pues de entrada tiene que estar afiliado al ISSSTE como trabajador del Estado, ya sea federal, estatal o municipal. Luego tiene que haber cumplido con un mínimo de tiempo de servicio y haber hecho sus cotizaciones ahí mismo en el ISSSTE. Y luego... ¿Qué?
tener la edad de jubilación. ¿Me estás diciendo viejo? No. La edad de jubilación es a los 60, en plena juventud. ¿Y qué se supone que tengo que hacer para sacarla? Solo tiene que presentar su solicitud de pensión con la documentación requerida para que el ISSSTE pueda verificar que cumple con los requisitos y le puedan decir si se aprueban su pensión. ¿Y tú me puedes acompañar? ¿Yo? Sí. No, digo, ¿qué estoy haciendo? Tienes derecho a guardar si... Wouldn't it be nice if we were older, then we wouldn't have to wait so long? And wouldn't it be nice to live together in the kind of world where we belong? Calvario fiscal. Bien, regresamos después de ver nuestra gustada cápsula del Calvario y surgen cosas a raíz de ese Calvario con las que vamos a platicar con nuestro invitado, y tengo el gusto de presentarles al licenciado en Economía, Aldo César Espinosa Hernández, quien es licenciado en Economía por, ¿dónde va a ser? La Facultad de Economía de nuestra máxima casa de estudios. Él está cursando actualmente una maestría en Administración de Negocios, un MBA en el ITAM. Es subdirector especializado de atención al público del Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado, Pensioniste, y fue director de crédito del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del ISSSTE. Aldo, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Un placer, realmente un placer estar aquí con ustedes. Gracias. Oye, y ese Calvario... voy a hacerte una pregunta secundaria para empezar con la otra. Ahorita, si quieres, nos dices si es un calvario realmente tramitar la pensión o no. Pero muy interesante. Una mujer joven y un policía ya de avanzada edad. Y ¿quién de los dos tendría que preocuparse más por la pensión? Porque mucha gente dice, ay, los 65 años está muy lejos. Sobre todo los jóvenes que empiezan a trabajar. Ay, ¿qué me voy a preocupar ahorita por mi pensión? Me tengo que preocupar ahorita por disfrutar la vida, por pasarla bien, por conocer gente. Pero esa gente no se debería estar preocupando por la pensión. ¿Cuál sería el momento indicado para empezar a preocuparme por pasar mi materia, por terminar mis estudios y por mi pensión? A lo mejor me dirías, oye, terminar mi carrera me preocupo cuando vaya a terminar, o me empiezo a preocupar desde que empiezo a estudiar. Claro, pues mira, Salvador, la verdad es que creo que este Calvario estuvo muy interesante, creo que le dio el clavo. Justo hacíamos la analogía, y más ahorita con los compañeros que son estudiantes, pareciera que el señor adulto le está preguntando, oye, ¿qué requisitos necesito para titularme? Y yo le decía, no, o sea, la verdad es que los requisitos para la titulación es lo que menos te preocupa ya al final. Lo importante es cuando empiezas, ¿no? Tu primer semestre, qué materias, tu formación y cómo vas avanzando. Entonces, respondiendo un poco a la pregunta, yo la verdad a la persona de edad ya le diría, pues ya nada más consigue estos requisitos y ve. Pero lo realmente importante más bien sería a los jóvenes. A la muchacha que estaba asesorando a ella. Ella se ve que sí se preocupa porque por lo menos sabía. Por lo menos estaba algo informada, eso es fundamental. Y yo creo que eso es lo que es lo relevante del tema pensionario, ¿no? El trámite de pensión es llegar al final, son los requisitos finales. Lo relevante de tu pensión tiene que ver cómo empiezas. Todas estas características y este conocimiento que es relevante como formación, como cultura, pues ahora sí que como proactividad en tu vida, ¿no? ¿Cómo va a ocurrir? Entonces creo que el mensaje es más importante creo que para el joven que para el señor, ¿no? Entonces a nuestros amigos estudiantes, a nuestros amigos que hoy empiezan a ingresar al mercado laboral y empiezan a laborar, es el momento ideal para preocuparse precisamente por crear esa cuenta. Hace 8 días nos comentaban que hay 70 millones de cuentas
de pensión abiertas en el país y que más o menos 18 millones de esas 70 millones, lo que se me hace un porcentaje altísimo, son personas que pues no han abierto su cuenta o están en una Afore y no saben en qué Afore están. Esto en cómo puede impactar a mi pensión o qué me puedes aconsejar al respecto. Pues miren, creo que lo que me gustaría transmitirles es que desgraciadamente hay un poco de desinformación en el concepto de las cuentas individuales o de los regímenes de pensiones. Por ejemplo, mis papás adultos, pues siempre era, oye, trabajo ciertos años y va a haber un monto de una pensión que me va a dar alguno de los institutos de seguridad social, el IMSS o el ISSSTE. Y como que nada más el concepto o la preocupación era, déjame trabajar, porque cuando llega a cierta edad, para pensionarme, va a haber un monto que me van a pensionar con una cantidad de dinero. Tú les preguntabas y decían, pues, no sé con qué monto, pero va a haber, ¿no? Con el cambio del régimen, del tema de las pensiones que surge en 2007, esto cambia. Aquí sí es muy relevante porque tu pensión va a estar relacionada a lo que tú ahorres durante tu vida laboral. Entonces, este cambio es muy relevante porque si tú tienes cuidado y vas administrando correctamente tu cuenta individual con acciones pequeñas, puedes tener un futuro bastante holgado en tu edad de vejez. Pero si no lo haces, entonces la cuestión se va a complicar un poco. Entonces, por eso es muy relevante que con el nuevo esquema y pues todos los compañeros, inclusive yo, que ya tengo 40 y tantos años, yo estoy en este esquema de cuentas individuales. Entonces, mi pensión tiene que ver con cuánto yo ahorre. Y que ese dinero no nada más esté ahorrado, sino que esté bien invertido, cosa que hacen justo las Afores. ¿Qué hacen las Afores? Así es. Esta pregunta ya la hice hace 8 días, pero me gusta volverla a hacer, me gusta reiterar en ella. ¿Qué le aconsejarías tú a todas aquellas personas que ingresan a trabajar, están jóvenes y se deslumbran por un salario quizá 500 pesos, 100 pesos más, con un patrón? Y déjame decirlo, tristemente sucede en sector público y sector privado, en donde me dicen que me van a pagar un poco más, pero no voy a tener prestaciones de seguridad social, que me van a contratar por asimilados a salarios o por honorarios, claro. O hay todavía uno que está peor, ¿no? Que te voy a dar en efectivo y tú no existes. Yo les llamo los fantasmas fiscales, y son fantasmas laborales. Claro. ¿Qué les dirías a estas personas que aceptan estos trabajos? A lo mejor tienen 2 ofertas. Esta te paga 1,000 pesos más al mes a tu bolsillo, pero no hay seguridad social, no hay ISSSTE ni IMSS, no hay aportaciones a tu retiro. Y te paga 1,000 pesos menos, pero tienes tu cuenta individual, tienes seguridad social, tienes prestaciones laborales. ¿Qué comentario te surge de Pues miren, creo que todo mundo ahorita creo que se conecta muy bien con el video que vimos, ¿no? Desgraciadamente, uno ya cuando está un poco más adulto, uno piensa en la pensión. Caray, debe de haber un recurso, ¿no? Pero la verdad es que la toma de decisión correcta ocurre justo cuando estás en las edades jóvenes. Todo el mundo nos pasó que de repente pues te dan estas ofertas que pareciera que tu dinero líquido termina siendo más alto, más jugoso. Pero mi recomendación sería, no, vayan al tema de la seguridad social. O sea, coticen, porque después cuando pasa el tiempo, ahí es cuando uno se da cuenta, caray, resulta que los requisitos me faltan. Sí he estado trabajando, ya llevo 15 años trabajando, pero no tengo cotizaciones, no tengo esta seguridad social que se va a requerir. O llego a los 60 años y me doy cuenta que el saldo de mi cuenta es muy bajo y empiezo a revisar la historia y resulta que pues, los fondos que hay hubieran sido mayores si no hubiera aceptado de los 20 a los 25 años trabajar con ese patrón que me daba esos 500 pesos más al mes, pero que no me daba prestaciones. Sí, pues miren, yo la recomendación que le daría a todos, en general, es siempre un trabajo con prestaciones, porque eso va a destinar una parte del dinero justo a una jubilación, ¿no? O sea, les va a dar muchos beneficios. Les va a dar acceso a créditos a vivienda, les va a dar acceso, por ejemplo, en el instituto, en el ISSSTE, les va a dar crédito
acceso a préstamos de tasas muy bajas, les va a dar obviamente el tema de la salud. Creo que es muchos más los beneficios que esta diferencia monetaria que pareciera rentable. Así es, fíjate que tenemos una pregunta de Estrella Solano que dice que es una persona que trabajó en los años 80, en la década de los 80s y los 90s en el sector público. Sale de trabajar en el sector público, se independiza y nunca se dio de alta en el IMSS, nunca tuvo un salario, un ingreso por el cual aportar al IMSS. Resulta que para hacerlo así tipo consultorio, el calvario fiscal, a esta persona se meten a su casa, le roban y en ese robo pierde toda su documentación y no tiene su número de cuenta de el ISSSTE. Hoy tiene 64 años. Okay. Y pues quiere saber cómo puede obtener su número de ISSSTE porque se lo robaron. Y a lo mejor, pues si fue en el sector público no tiene cuenta individual porque las cuentas individuales del ISSSTE nacen en el 2007. Entonces, ¿qué puede hacer? Pues la verdad es que la recomendación es que se acerque a alguna de las unidades de prestaciones económicas del ISSSTE o afiliación y vigencia. Con su dato de CURP, por ahí podríamos rastrear cuál es su historia laboral, si tuviera, ¿no? Ajá. Y sobre ese, pues ya tratar de orientarlo. Hay una ventanilla única en la cual les permite prácticamente tener asesorías en todos los sentidos. Yo creo que mi recomendación sería esa, que se acercara pues para ver cuántas cotizaciones tuvo en el ISSSTE. Ajá. Y caemos en lo mismo, ¿no? O sea, es alguien que después optó por un esquema particular sin cotizar, pero por ejemplo el sistema actual de pensiones, si fuera un caso parecido actualmente, tú podrías cotizar directamente, no tanto cotizar por los servicios, pero sí aportar para tu pensión. A ver, me estás diciendo que si yo soy un profesionista independiente o tengo un negocio y realizo actividades comerciales o industriales y obviamente pues no cotizo el seguro social porque no tengo ningún patrón, ¿puedo abrir una cuenta individual en una Afore? Así es correcto. La ventaja que tendría este esquema de cuentas individuales es precisamente que tú puedes, como trabajador independiente, que es como el concepto, tú podrías estar cotizando. Por ejemplo, en Afore Pensioniste está abierta tanto para trabajadores que cotizan al ISSSTE como para trabajadores que cotizan al IMSS o trabajadores independientes. La verdad es que los trabajadores independientes pareciera que no, pero es gente muy previsora. La verdad es que la gente que se dedica a negocios en particular siempre está tratando de tener su dinero. Y para nosotros somos una muy buena opción porque ese dinero se invierte en su cuenta individual, es de ellos y durante muchos años pues es una inversión que va creciendo. Te voy a platicar, por ejemplo, tenemos una opción que se llama Afore Niños. Entonces, por ejemplo, hay papás que dicen, yo quiero que mi hijo ya tenga una cuenta individual desde muy joven. Entonces los inscriben de 8 o 9 años. Y entonces ellos están aportando directamente un fondo, que nosotros lo llamamos domiciliados, es decir, oye, quiero que a mi cuenta de banco le descuentes 500 pesos cada mes. Y entonces es gente muy previsora que en vez de darle un dinerito que se lo va a comer en papitas, que le va a hacer mal a su salud, se va a su cuenta individual de alguien de 8 años. Entonces, ¿qué ocurre? Que después de 15 años, con esa aportación pequeñita, tu cuenta individual ya no empezó de cero. Ya empezaste ahí he tenido casos de $500,000 de pesos de personas, porque empezaron muy jóvenes. Y entonces el papá ni se dio cuenta. Dijo, pues es un descuentito. Así como tienes estos gastos vampiro, que son las suscripciones a música, video y un montón de cosas, él haces esta domicilización y entonces está creciendo tu dinero desde tus hijos, desde muy temprana edad, y no están cotizando los chicos. Entonces ya empiezan con una cuenta individual de 300, 400 mil pesos, que cuando se invierte 45 años en el tiempo... Ojo, 45 años estás hablando de que cumplen los 20 a los 65, pero si este niño empezó a cotizar a los 10 años, pues entonces ya tiene una cuenta muy relevante para su vejez. Fíjate que hay papás que lo que hacen es invertir en fondos para la educación preparatoria o la educación universitaria. Claro.
¿Cómo no supe que existía esto para haberlo hecho para mi hija desde mucho más chiquita? Además, para la edad que ella tiene, pues no existía. Entonces, hubiera sido maravilloso poder invertir en su educación, previéndolo, y también en su pensión. Una pregunta que surge respecto a lo que estás diciendo es que en este país la gente no tenemos, y fíjate cómo lo estoy conjugando, no tenemos la cultura de la prevención. ¿A qué me refiero? Muy pocas gentes tienen un seguro de vida. Muy pocas gentes tienen un seguro para sus cosas o para gastos médicos. Y por ende, pues tampoco se preocupan por su vejez. Claro. Yo creo que uno de los puntos relevantes que todo mundo tendría que hacer es preocuparse qué va a pasar el día que llegues a la vejez y pues las capacidades de generación de ingresos disminuyen, ¿no? Sí, pues miren, yo tengo la oportunidad y la bendición de participar en Afore Pensioniste en la atención al público. Me considero joven, todavía un poco, pero de repente me encuentro todas estas historias que ya que las vivo hoy, me doy cuenta que hay muchas áreas de oportunidad en general como sociedad. Rescatando lo que mencionas, desgraciadamente no tenemos una cultura de ahorro y menos de inversión. Entonces sí estamos muy, muy enfocados en cuánto me voy a gastar. O sea, sí tenemos como muy clavado en la quincena. Esta quincena voy a gastarme un dinerito extra porque quiero tal gusto, tal cosa, etc. Pero no tenemos la cultura inversa en el sentido de cuánto voy a destinar para ahorrar y para invertir. Y la verdad es que ese pequeño ajuste modifica muchísimo tu vida, ¿no? Se los puedo decir con seguridad. Mi recomendación es tu Afore, tu cuenta individual, es tu primera gran inversión. O sea, tú empiezas a laborar, tienes 18, 20 años, no sé, la edad que sea, y tu primera gran inversión está en tu cuenta individual. O sea, es primero que comprarte un coche, porque el coche pues lo vas juntando y luego lo compras, la casa tardas otros 10 años en hacerlo. Pero tu Afore, tu cuenta individual es tu primera gran inversión y desgraciadamente la gente no la identifica. Que esta es parte de este problema que bien mencionabas, ¿no? Entonces yo siempre les digo a la gente, oigan, pues es tu primera gran inversión. Es un dinero tuyo que ahí está, que se está invirtiendo, ni sabías que se invertía. Entonces, así como mucha gente pues volteas a ver tu cartera, oye, hoy tengo tanto, me llegó tanto, me gasté tanto. Yo le pido a la gente que cuide su inversión, su primera gran inversión, que es su cuenta individual. Y pues la recomendación sería, identifiquen dónde está su Afore. Hay mucha gente que luego no lo sabe, o como el caso de que nos tocó, pues no sé. No, pues yo les recomiendo, chequen dónde está su cuenta individual, hablen a Sartel, búsquenos en Afore Pensioniste, con todo gusto, no importa en qué Afore estén, los asesoramos. O si no saben, con gusto también, ¿no? Por ahí seguro van a aparecer los números. Pero creo que ese es parte de un aprendizaje. Tenemos que aprender dónde está nuestro dinero, dónde está nuestra inversión y sobre todo que esté bien invertido. Claro. ¿No? Analu González pregunta, ¿qué significa tener una jubilación? Pues miren, más o menos todo el mundo como que jubilación, retiro, pensión, lo asociamos todo a una etapa en la vida de cierta edad adulta en la cual ya no voy a tener trabajo y que voy a requerir un ingreso para mis gastos de subsistencia. Ese es más o menos un poco el concepto. Uh-huh. Actualmente, por ejemplo, en el régimen del ISSSTE existen 3 formalidades de ese ingreso ya en una edad avanzada, que es el de retiro, cesantía en edad avanzada y el de vejez. Digo, para no entrar en muchos temas, el de vejez es como el que todo el mundo asocia. Sí, los 65 años, ya estoy viejito. Exacto. Y ya vamos a buscar cómo me pensiono. Es correcto, ¿no? Entonces el de vejez, efectivamente llegas a cierta edad, por lo menos 65 años, tienes que tener una cantidad de cotización de años aportando a diferentes institutos para que de ahí te autoricen una pensión que va a ir asociada directamente a tu cuenta individual, ¿no? O sea, es decir, más o menos, si juntas, no sé, a lo mejor 1,5 millones de pesos en tu cuenta individual, con ese dinero se hacen unos análisis actuariales y entonces con ese dinero se te va dosificando a lo largo de cierto tiempo. O, por ejemplo, hay gente que decide que yo creo que voy a vivir 15 años, entonces repártanme esto durante 15 años, cuánto me van a dar y diferentes modalidades.
Y después pues está la de cesantía en edad avanzada, que es muy parecido, pero con menos edad. Y hay otro que se llama el de retiro, que el de retiro no tiene que ver tanto con la edad, pero el monto disminuye. Por eso regularmente casi todo el mundo optamos por el de vejez. Así es, así es. Es la cantidad que voy a estar recibiendo durante esa época, ¿no? Y ya porque me dejo de trabajar, y por eso recibo una pensión o una jubilación. Francisco Martínez Barrios dice, en muchas empresas en el interior de la República no inscriben a sus trabajadores en el IMSS, no nada más en el interior de la República, en todo el país hay muchos empresarios defraudadores que buscan, ellos buscan disminuir sus costos, pero lo que están haciendo para mí es un doble fraude porque están defraudando al trabajador, ¿no? Creo que hay que tener cuidado con esos trabajadores. Con eso comenzábamos nuestra charla del día de hoy. Sí, pues mira, yo ahí mi recomendación sería, mira, por ejemplo, cuando llega tu recibo de nómina, pues como que casi lo primero que uno empata es a ver cuánto dicen que me pagaron y a ver si está en el dinero en el banco. En el banco, ¿no? Y todos hicimos eso, ¿eh? Entonces, como que este es el principio. Pero justo lo que les comento, hay otra partecita que todo el mundo ignora, que es cuánto te descuentan que se va a tu O a lo cuenta mejor no individual. lo ignoras, pero volteas a verlo así como fuchi, ¿no? Ya me descontaron este dinero, ya tengo menos dinero. Pero no se preocupan a dónde se fue. Y entonces, justo la recomendación es esta, verifiquen en dónde está, busquen en su cuenta individual. Por obligación los patrones, ese dinero que retienen, lo tienen que enterar o pagar a las cuentas individuales. Y la verdad es un esquema práctico. Las AFORES estamos obligadas a entregar 3 veces al año el estado de cuenta, que debe de llegar a tu domicilio o a tu correo electrónico, que es la forma más eficiente. Pero justo pasa que la gente, pues ya que llegó mi nómina, pues con eso estoy feliz. Y no se preocupan por revisar que efectivamente ese dinero esté enterándose, ¿no? Por ejemplo, el comentario de esta persona podría ser uno, que el patrón no lo está, o lo cobra y no lo manda, o de plano ni siquiera está cobrando lo que corresponde, ¿no? Claro. Y ahí me gustaría hacer otro análisis o una pregunta para todos ustedes. Porque ya me estoy adelantando, pero bueno. Sí. Miren, una pregunta clave. ¿Cuánto ahorras para tu pensión? Pues es que la gente ahorra para su pensión lo que aporta el patrón. Y aún así es un número indeterminado. Indeterminado. O sea, creo que 200, como 300, no sé. Esa es una gran pregunta que yo le haría a la gente. ¿De veras cuánto ahorras de tu ingreso para tu pensión? Porque además lo que aparece en mi recibo, que me retiene el patrón, está englobado en el pago al Seguro Social, de las cuotas de servicios, de médicos y de incapacidades, etcétera, y una partecita que se va a la AFORE, más lo que aporta el patrón y que se va a la AFORE. Pero yo aquí le podría decir a los jóvenes de 18 a 99 años, que si no están recibiendo, si están trabajando, tienen un patrón y no están recibiendo por lo menos cada 4 meses un estado de cuenta de una AFORE, una de dos, o el patrón no está haciendo las aportaciones, o bien ustedes no han ido a una AFORE a registrar esa cuenta, a poder determinar que registrarse y que puedan decir yo quiero la AFORE A o la AFORE B. Hay 10 AFORES y seleccionar una AFORE. Ya hace 8 días estuvimos platicando de cómo elegir una AFORE y por eso no tienen esa información. Créanme que si llevas varios años trabajando, 3, 4, 5, 20 años, te vas a sorprender de la cantidad de dinero que tienes en la cuenta. Sobre todo si tienes un buen número de años trabajando. ¿Por qué? Pues porque ni siquiera sabías que esa cantidad existía. Estás preocupado por el dinero que tienes en tu cartera o en tu tarjeta de débito y no estás preocupado
por esa cuenta, ¿no? ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Pues creo que es muy puntual la recomendación que das, o sea, en el sentido de que, lo que les decía, uno está muy preocupado a veces por tu estado de cuenta, ¿no? De tu tarjeta, y dices, ay, debo tanto, etcétera. Pero este dinero, la verdad es que lo dejamos muy al final. Y les puedo decir que es relevante porque, desgraciadamente, uno se da cuenta del valor del dinero cuando uno ya es mucho más adulto. Sí. Entonces, uno se da cuenta que pequeñas decisiones de haber ahorrado 15, 20 pesos, 100 pesitos, pareciera poco, pero a lo largo del tiempo suma mucho. Entonces, yo reitero, mi recomendación es verifiquen cuánto destinan de su ahorro. La verdad es que es un dato muy fuerte. Yo cuando llegué aquí a la Afore, digo, soy un economista, tengo formación financiera, muchas cosas, y me di cuenta que había yo dejado de lado algo altísimamente relevante. Que yo había optado por consumir cositas que no necesitaba y que hoy me doy cuenta que me hubieran generado una gran diferencia, ¿no? O sea, literalmente de pensionarse, voy a dar un dato, de llegar a una edad de retiro y decir, oye, tengo 4 millones de pesos en la cuenta, ¡wow! O sea, ¿qué no haría yo de viejito con 4 millones de pesos? Ya me veo en mi coche convertible. Pero esa decisión, si yo lo hubiera tomado cuando tenía 25 años, sí lo hubiera logrado. Hoy me va a costar más trabajo, pero sí, creo que sí lo voy a lograr. Uh-huh. ¿Y a qué voy? Yo me di cuenta que de mi ingreso total, destinaba yo mi ahorro para mi pensión aproximadamente el 2 o el 3% de mi ingreso total. Es muy poquito. O sea, si uno lo piensa, la verdad es preocupante. Fíjate que puede ser, y para mandar a una pausa, puede ser una buena causa para dejar de fumar. ¿No? A ver, ¿cuánto me gasto en cigarros? ¿Qué daño me está haciendo el fumar? ¿Por qué no mejor destino esos recursos de mis cigarros a la Afore? Claro, y les voy a dar un dato para irnos a pausa. ¿Cuánto influye? Porque es como subjetivo. Son 500 pesos por tanto al mes, no da. No. Busquen, entren a nuestra página o en la página de la CONSAR hay una cosa que se llama la calculadora. Ajá. La calculadora pensionaria. Y entonces ustedes van a tomar con sus propios datos su realidad actual. Y entonces te va a decir, si me quiero jubilar a 65 años, ahorita, ¿cuál sería mi pensión? Y si tomo unas pequeñas decisiones y digo, a ver, voy a hacer el esfuerzo y le voy a echar 300 pesitos al mes, 500 pesitos al mes, y ustedes van a ver en automático cómo cambia la curva de ese dato. Vamos a una pequeña pausa y continuamos con nuestro invitado platicando de las pensiones del ISSSTE. Lo más relevante en pocas palabras. El pasado martes 12 de agosto, el SAT reportó que la recaudación de enero a julio alcanzó 3.28 billones de pesos, un crecimiento real del 7.2% frente al año pasado. La cifra superó lo previsto en la Ley de Ingresos con un cumplimiento de más del 102%. Con estos resultados, Hacienda refuerza su meta de ingresos para 2025. El 15 de agosto, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y la consultora Integralia, el gobierno federal gastó más dinero en pensiones que en educación y salud juntos durante el primer semestre de 2025. El pago de pensiones alcanzó 1.011 billones de pesos, mientras que salud y educación sumaron apenas 853 mil millones. El gasto en pensiones no contributivas se multiplicó por 9 desde 2018, impulsado por la pensión universal para adultos mayores. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer los montos actualizados de los estímulos fiscales aplicables a la venta de gasolinas en la región fronteriza con Estados Unidos. Estos estímulos estarán vigentes del 16 al 22 de agosto de 2025 y aplican tanto en la franja de 20 kilómetros como en el área ubicada entre los 20 y 45 kilómetros de la línea divisoria internacional. Recuerda que el próximo 31 de agosto se llevará a cabo la declaración informativa de operaciones con terceros del régimen simplificado de confianza, así como de la actividad empresarial y profesional. Fuentes: Diario Oficial de la Federación. Lo más relevante en pocas palabras. En
su edición 864, correspondiente a la segunda quincena de agosto del 2025, Consultorio Fiscal, como siempre, contiene interesantes artículos de corte fiscal, jurídico, laboral, contable financiero y de prevención del lavado de dinero. En esta ocasión, Carlos Alberto Burgoa Toledo nos ofrece un artículo en el que analiza una reciente jurisprudencia que causó controversia cuando la Suprema Corte determinó que si una solicitud de devolución es negada por cuestiones de forma, debe impugnarse antes de solicitarse nuevamente. Por su parte, Jorge Santamaría García aborda el escenario que compone y rodea los fideicomisos, así como su relación tanto con el mandato como con la regulación fiscal del beneficiario controlador. Mientras que las cartas de invitación enviadas a los asalariados por parte del SAT en fechas recientes son el tema que examina Vania Martínez Troncoso, junto con una propuesta de protocolo de atención. A la par, encontraremos otros artículos de nuestros especialistas, como los referentes a la restricción del uso de los certificados de sello digital como herramienta del SAT en las facturaciones, el tratamiento de los gastos con personas físicas al determinar el costo de lo vendido, el control interno en las obligaciones fiscales mensuales, la jurisprudencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en relación con la carga de aportar pruebas en recurso de revocación, algunas revisiones del IMSS, el programa Héroes Paisanos, las facilidades para la importación de mercancías para la Copa del Mundo 2026, el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y, como cada quincena, las principales disposiciones del Diario Oficial de la Federación. Todo esto en el número 864 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx. Bien, regresamos después de esta pequeña pausa y vamos a regalar 4 suscripciones por 6 meses a la mejor revista fiscal que existe, Consultorio Fiscal, y pues la más antigua, fue la primera en el mercado, y una revista que es totalmente digital, con artículos arbitrados, artículos de autores y plumas excelentes. Y vamos a regalar estas 4 suscripciones, 2 a las personas que nos llamen por teléfono, a los teléfonos que en algún momento estarán apareciendo en sus pantallas, y 2 a las personas que nos llamen por teléfono y nos respondan correctamente cuántas veces al año tengo que recibir por parte de mi Afore mi estado de cuenta. Así de sencillo. Nuestro invitado se quiso ver muy magnánimo y que se la puedan llevar fácilmente. Él ya hizo este comentario. Aldo, una pregunta que es muy recurrente, creo. A lo mejor tú sabes más porque está por el área en la que trabajas, ¿no? Pero soy un trabajador que he laborado para el sector público toda mi vida. Empecé a trabajar a los 20 años en el sector público, tengo 64 años de edad y pues estoy oyendo el programa, estoy oyendo estos datos y quiero saber qué necesito para que pues, en menos de un año quizá, que cumpla los 65, pueda yo voltear a ver si me conviene, qué necesito para pensionarme, ¿no? Claro, pues como les comentaba, la verdad es que, por ejemplo, en el caso del ISSSTE, el trámite es un trámite sencillo. Desgraciadamente a veces hay historias negativas que piensan que es como complejo, pero no, la verdad es que el trámite pensionario en el ISSSTE es rápido, debe tardar entre 30 y 40 días máximo. ¿Cuál es el detalle? Que pues obviamente tenga la información correcta, que es lo que les decía, o sea, ya cuando llegas al final, no es tanto complejo, más bien lo importante es hacia atrás, ¿no? Por ejemplo, voy a decir, ¿cuál sería? Lo que necesitas prácticamente es tener la edad cumplida, que yo la recomendación sería de vejez, de 65 años. ¿Por qué? Porque el pago de la pensión es más alto, tiene mejores beneficios. Tienes que cumplir ciertos años de cotización, ¿no? Para poder pedir el término de la jubilación. Pero lo relevante es justo los requisitos. Los requisitos precisamente los años de cotización. Si en el ejercicio que me dices es alguien que
ha cotizado ya 30 años, que si se mete a la página del Cinavid, que es una página para todos los servidores públicos en las cuales tú ingresas y puedes ver toda tu historial laboral, entonces ahí viene, yo trabajé de tal año a tal año con tal sueldo, tal es mi clínica, toda tu información y coincide, la verdad es que todo es muy sencillo. Porque la gente dice, mira, aquí está todo mi historial completo, el instituto le reconoce esa edad o esos años de cotización y todo funciona. Pero cuando no, ahí es donde empezamos con complicaciones, como uno de los casos que platicamos. Así es, a ver, perdón que te tome a ti como ejemplo. Sí, claro, claro. Resulta que tu nombre completo es Aldo César Espinosa Hernández. Pero nunca tuviste la precaución, perdón que haga este ejemplo, nunca te preocupaste y resulta que estás dado de alta en el ISSSTE y en tu cuenta de la Afore como Aldo Espinosa. Se comieron tu segundo nombre. Y empiezan las complicaciones. ¿Qué va a pasar en casos como este? Que parece ser insólito, pero es muy común, ¿eh? Mira, te lo voy a decir, Espinosa, siempre, ¿es con Z o con S? ¿No? Y entonces empezamos ahí con problemas. Te voy a decir un caso real, anecdótico. Mi papá tuvo ese problema. Mi papá, yo estoy registrado con S, mi hermano igual, y mi papá muchos años estuvo con S, y en un trabajo, pues a alguien se le ocurrió ponerlo con Z. Y entonces todas sus aportaciones se fueron a ese Espinosa con Z. Entonces cuando llega mi papá a la de jubilación, oh sorpresa, no tenía todo conjunto, tuvo que hacer un juicio, integrar el nombre, la CURP. La verdad fue un tema complejo. Por eso la recomendación a todos, que es muy importante, revisen cómo está su cuenta individual, que coincida su CURP con su nombre y que también vayan viendo que los montos caen. Me voy a ir al extremo, los gemelos. Los gemelos tienen prácticamente las CURPs muy parecidas porque a veces les gusta a los familiares que se llame muy parecidos, ¿no? Entonces tienen muchos problemas porque a veces las cotizaciones se les enciman. Las homonimias es algo muy parecido. Entonces las CURPs que están parecidas a veces traen esos problemas. ¿Cómo se resuelve? No lo traten de resolver ya cuando llegan a la edad de jubilación. Resuélvanlo ahorita. Ahorita tienen el tiempo. Una vez que está bien armado, funciona. Les voy a decir cómo se protege a hoy su cuenta individual. Actualmente nosotros estamos en un proceso en todas las Afores del expediente electrónico. ¿Qué implica el expediente electrónico? Que toda la gente vas a tu Afore y entonces firmas con tus huellas digitales tu cuenta individual. ¿Eso qué implica? Que solo eres tú. Si alguien quiere hacer un movimiento o etcétera, con tus huellas digitales solo tú lo haces. Entonces eso elimina todo este tema de que si la CURP se parece, que si el nombre está raro, que si todo. Entonces en ese momento queda blindado. Y ahorita va a estar de moda el CURP biométrico, pero en las cuentas individuales ya está. Entonces la recomendación es acudan y dejen blindados sus datos. Fíjate, casos igual. El caso de mi esposa y mi cuñado no son gemelos. Mi cuñado le lleva exactamente 10 años a mi esposa. Pero a la hora que armas el RFC, pues resulta que el RFC son las mismas letras. Mi esposa es Alma, mi cuñado es Alejandro. Las letras son igualitas. Los datos del RFC se parecen muchísimo. Uno es 10 años de diferencia del otro. Entonces, sí, de repente hasta en los bancos se han confundido. Claro. Sí. Sí, yo la recomendación que les daría es háganlo ahorita, no se esperen. O sea, pierdan el miedo a su gran inversión que tienen. Acudan a su Afore, verifiquen que estén sus datos correctos, hagan su expediente electrónico. Y otra cosa que es súper importante, y les pido por favor que lo tengan en consideración, en su expediente electrónico viene lo que son sus beneficiarios. Me ha tocado ver casos muy dramáticos de gente que fallece y que sus familiares no pueden cobrar el recurso que alguien les deja. Entonces mi recomendación siempre es a la gente, oigan, es tu trabajo, es tu esfuerzo, es tu dinero. Haz un acto de amor y déjaselo a la gente correcta. Hay todo el esquema de los testamentos y etcétera, pero con el tema de la cuenta individual es mucho más sencillo. Verifiquen que estén las personas que ustedes quieren para dejarles su recurso. Y no y esas personas pueden cambiar por X o Y motivo.
puede ocurrir en cualquier momento. No es que ya los dejé una vez y es por siempre. Está en Así piedra, es. no. Ustedes pueden actualizarlo siempre. Y lo segundo que les recomiendo es, chequen en su cuenta individual que sus datos estén correctos. Su CURP, hagan su expediente electrónico. Y otra cosa de altísima relevancia es verifiquen en el instituto quiénes son sus beneficiarios. Porque, ya entrando un poquito en materia, hay beneficiarios legales, que son los mandatorios que están registrados en los institutos, IMSS o ISSSTE, y los beneficiarios sustitutos que están en las AFORES. Los beneficiarios legales, conforme a la ley, tienen prioridad. Y entonces luego nos pasa que no actualizan estos datos y empiezan los calvarios. Entonces, la verdad es que es muy sencillo. Entran al SINAVID, S-I-N-A-V-I-D, o ISSSTE, SINAVID, y ahí pueden ver quiénes están. Acérquense a nuestras oficinas, actualicen, y también en la AFORE. Creo que son las dos mejores recomendaciones. Leticia Rodríguez, buenos días, maestros. Tuve un problema con mi onominia en el IMSS. Ya me dieron el nuevo número de seguridad social. Ya tengo AFORE, pero en la AFORE me dicen que ese trámite es muy, así lo pone, muy largo. Puede ser de 1 a 10 años resolverse. Lo que me tiene muy preocupada, pues, a mis 65 años, para cuando se resuelva, quizá habré muerto. Pregunta, ¿de verdad es tan tardado ese trámite? Pues no. La verdad es que yo creo que ese dato es excesivo, para nada. Ella lo que tiene que hacer es una unificación mixta, depende de en los institutos en los que haya trabajado. La verdad es que no, con todo gusto búsquenos, por ahí van a salir nuestros datos, denos una llamada, digan que nos vieron aquí, nosotros con todo gusto las asesoramos, no importa. Los datos de pensionista van a estar apareciendo en cintillos en la pantalla. Es correcto, entonces con todo gusto búsquenos y nosotros, ahora sí que como es nuestro eslogan, yo te explico, nosotros les explicamos. Pero, reitero, la señora, pues por la edad, se fue a checarlo al final. Entonces, justo, todo esto se resuelve desde antes. O sea, a todos los que nos están viendo, jóvenes, medio jóvenes, adulto contemporáneo, háganlo ahorita. Todos, no se esperen al la final. juventud se lleva por dentro, no está por fuera. Entonces, y no está en el número de años. Estrella Solano, que si le puedes volver a decir, por favor, cómo recupera el trabajador su número de ISSSTE. El caso que comentábamos al principio. Sí, les digo, miren, de entrada, ingresen al SINAVID. Te digo, la verdad es que esa es una plataforma increíble. Necesitan su CURP. Todo, creo que sabrá su CURP. Si no, entre a RENAPO de los datos y sale su CURP. Y ahí con ese va a entrar y ahí le va a salir su historial. Si ahí no le aparece, entonces le recomiendo que acuda a alguna de las unidades administrativas del instituto. Así y con es. el IMSS es muy parecido. Es muy parecido. Guillermo Mendieta Hernández, ¿en cuentas individuales la pensión es vitalicia? Si no es así, al momento de pensionarme mi AFORE me otorgaría en una sola exhibición una cantidad determinada y la otra parte de mi AFORE se sigue invirtiendo para poder otorgarme una pensión. Sí, hay varios esquemas, pensionarios. El que mencionas es precisamente el de renta vitalicia. Entonces lo que haces es que tú tienes un monto específico y entonces tú a través de una aseguradora, ¿por qué una aseguradora? Porque lo que ellos hacen es que hacen estudios actuariales para determinar cuál es tu esperanza de vida. Entonces toman ese recurso y sobre él proyectan cuántos años vas a vivir y tomando esta cantidad se reinvierte, se toma una pequeña parte para cada mes, lo demás se va reinvirtiendo y te sirve para el resto de tu vida. También es importante ahí que pues mucha gente luego no lo conoce, pero que firme un seguro para que también el recurso remanente que pudiera quedar, pues también se transmita a algún beneficiario, ¿no? Porque a lo mejor alguien dice, oye, pues yo tengo expectativa de vivir 20 años más, la pensión va saliendo a 20 años, pero pues una desgracia y en 10 años se acaba. Entonces, ¿qué pasa con ese recurso? Pues se puede seguir Así es. Tenemos dos personas que contestaron la pregunta, pero desgraciadamente la respuesta no es correcta. Tristemente, pero bueno, hay que esperar, así es. Muy bien. Harru Alejandra Hernández dice, hola, necesito un estado de cuenta de mi AFORE de pensión del ISSSTE. En la sucursal del AFORE no hay sistema, que ha ido a varias veces y que le urge. No me dice en qué AFORE está. Me dice que su pensión es del ISSSTE y que le urge obtener un estado de cuenta, que cómo puede hacerlo.
Pues por favor déjanos los datos, ¿no? Danos un dato de contacto, tu correo, y nosotros te hacemos llegar. La recomendación es precisamente, nosotros estamos obligados a hacer las entregas de los estados de cuenta. X veces al año. Pero, por ejemplo, justo ocurre que a veces nosotros no tenemos datos de contacto actualizados. Por eso la relevancia de que actualicen su expediente de identificación en cualquier Afore. Porque entonces le das tu domicilio, tu teléfono o tu correo electrónico. Y la verdad es que por el correo electrónico es una manera súper eficiente de tener tu estado de cuenta. Además de que pues puedes acudir a alguna de nuestras sucursales a pedir un resumen de saldo, que es tu dato a ese momento. Ok. María Teresa Fernández nos dice que lo que estamos diciendo no es cierto, porque ella ha ahorrado toda su vida laboral y no se puede jubilar porque su pensión es miserable. Y dice que lo peor es que ahora está ya en una edad avanzada y no tiene dinero. Pues eso valdría la pena revisar qué eligió en el 2007 o en el 97, si es IMSS o ISSSTE, y había que revisar los salarios y que todos sus patrones hayan hecho las aportaciones y preferentemente que hayan ahorrado para incrementarlo. Porque créanme, el importe que aporta el patrón es importante, pero no suficiente. Esa es mi opinión. No sé qué tengas tú de opinión al respecto. Sí, miren, yo creo que este ejercicio, este ejemplo, me gustaría ahondar un poquito. Reitero esta pregunta. A la señora ahorita que hace ese comentario, le diría, sí señora, pero ¿cuánto ahorró? ¿No? Ajá. O sea, porque justo es un poquito el esquema. O sea, ¿sabes qué? Pues ahorré el 1% de mi ingreso. O sea, es decir, voy a decir una cantidad. Ahorré 1,000 pesos al año para mi pensión. Trabajé 40 años. Ok, señor, entonces más o menos ahorró 40,000 pesos y pues eso es lo que usted ahorró. Entonces su pensión va a ir en base a un fondo de 40,000 pesos con una inversión, lo que haya sido. Pero esa es la decisión, esa es la toma de decisión que uno tiene que hacer. Entonces yo les reitero, por favor, verifiquen, entren a la calculadora, verifiquen su saldo para que ustedes sepan en dónde están parados. Te voy a decir algo, yo llevo ya trabajando, pues trabajar de muy chamaco, de los 18 años yo ya cotizo, y cuando vi mi pensión me espanté. Dije, no, pues no me va a alcanzar. Y entonces tomas tú la decisión a través del ahorro voluntario, que ese es un mecanismo altísimo para mejorar tu pensión, y entonces no necesitas que ganar muchísimo, ni que tu patrón aporte muchísimo, solamente tú tomas la decisión y le estás echando un poquito de dinero, ¿no? Además, en cierta forma, déjame darle la razón a María Teresa, pero ya hubo una reforma a la ley, a la ley, por lo menos a la del Seguro Social, para la aportación patronal. Y se están incrementando radicalmente las aportaciones patronales desde el año 2023 hasta el año 2030. La aportación era un porcentaje del 3 y cacho % por parte del patrón a la Afore para retiro y va a subir sustancialmente. Pero por la edad que tiene ella, muy probablemente empezó con una edad. Ella pudo haber cotizado en el IMSS, quiero suponer, porque no me dice si fue IMSS o ISSSTE. Pudo haber empezado en el IMSS y tiene derecho a la pensión de la ley del 73, no a la ley del 97. Y probablemente dejó de pagar en algunos años, pudo haber sucedido muchas cosas, y entonces eso hace que la pensión disminuya. El ahorro es lo importante, ¿no? Sí. Y el ahorro adicional que la ley del impuesto sobre la renta, vuelvo a repetirlo, te permite ahorrar hasta el 10% de tu ingreso, y es sanísimo hacer esa aportación a la Afore porque va a dar un buen rendimiento. Miguel Castillo, hola, ¿cómo puedo hacer mi retiro dice ROP? No entiendo a qué se refiere. Yo sí, es buenísimo. Perfecto. Qué bueno que tú sí te entiendes. Miren, el ROP es el reparto de operación, que es una característica única de Afore Pensioniste. Como bien mencionabas, hay 10 Afores en México, y Afore Pensioniste es la única Afore pública que hay. ¿Qué beneficios tiene ser la Afore pública? Nosotros pues no tenemos, no somos alguien que trabaje para beneficio de alguien más, ¿no? Como si ocurriera con una Afore privada, que pues los dueños son los dueños de las utilidades como tal, ¿no? Porque todo el mundo identifica qué es las utilidades, ¿no? Si fueras el socio.
En Afore Pensioniste tenemos una característica única que lo que hace es que todas las personas, los afiliados a nuestra Afore, somos socios. Ah, caray, ¿cómo que socios? Pues las utilidades que se generan de la operación anual de la Afore, pues se reparte entre todos nosotros. Por ejemplo, ahorita tenemos utilidades el año pasado de 1,100 millones de pesos. Entonces esos 1,100 millones de pesos, en vez de que se vayan a algunos socios dueños, en el caso de las Afores privadas, en Afore Pensionista lo repartimos entre todas las personas que aportamos. Esto que tiene un impacto altísimo. Miren, por ejemplo, tenemos mucha gente de bajos ingresos que inclusive la comisión les sale gratis. Porque Claro. nosotros les regresamos a través del ROP, el reparto de utilidades, ese saldo, y a algunas gentes hasta les regresamos más dinero de lo que ellos aportaron como comisión. Les recordamos que Afore Pensionista es la Afore que tiene la comisión más baja desde siempre. Repartimos precisamente el ROP, que son las utilidades, y pues, ¿qué negocio, qué Afore te va a repartir 1,100 utilidades millones? Nadie. Entre todos. Nosotros sí lo repartimos, y justo esto es precisamente para mejorar la pensión al final del día. Cada Así es. dinero que suma en tu cuenta individual te va a dar precisamente Ya en un redes mejor saldo. tenemos un ganador. Okay, Voy a dejar el nombre, se van a comunicar con ella. No, pero necesito que ella nos dé sus datos para poderla contactar y darle su revista. Entonces, tristemente, afortunadamente para ella, Aidina Rosas, ya tienes tu suscripción, pero por favor compártenos tus datos para poderte contactar y poderte dar tu suscripción. Ángel González, nos queda muy poco tiempo, entonces tratemos de rápido. sacarlas muy rápido, ¿no? ¿Cada cuánto hay que ir a la Afore a revisar el expediente electrónico? Personalmente a la oficina, porque yo fui hace 3 años y me llegó un anuncio de que tengo que volver a ir. ¿Hay que estar yendo a las Afores? Pues miren, sí, efectivamente ahorita hicimos el esfuerzo para hacer lo que es el expediente electrónico. Ese es súper importante, por favor vayan, acudan. Y efectivamente ahorita tiene una vigencia de 3 años la actualización del expediente. ¿Por qué? Porque mucha gente nos ha pasado que yo les quiero mandar su estado de cuenta y me dice, nunca me llega. Y le digo, a ver señor, yo tengo registrado su calle en la Roma. Dice, uy, no, Es que me joven, cambié ya hace me cambié casi hace como 15 años, ¿por qué no lo ha actualizado? Es que no ha venido conmigo. Ah, ya le avisé al ISSSTE, por decir, o al IMSS. No, pero es que tiene que Y a la actualizarlo aquí. Afore. Así Entonces, es. a eso se refiere, ¿no? Ok. ¿En qué plataforma puede revisar nos pregunta Mirtala Garza, puede revisar a sus beneficiarios de la Afore? Justo la idea del expediente electrónico, ahí lo pueden consultar. Yo les sugiero que acudan a la ventanilla directamente, a alguno de nuestras oficinas, para verificar cuáles son los beneficiarios que tiene. Ok. También Mirtala nos pregunta que no alcanzó a tomar el dato de la página que mencionaste, que si se llama Conavit o cómo es. No, es Sinavid, SINAVID. Ok, nos manda Eugenia Loblán, nos manda saludos. Estrella Solana va a comunicarse con ustedes a Pensioniste. Claro que sí. Ángel González, en Afore Web puedes también saber tu saldo de la Afore. No es necesario ir a una oficina de internet. A una oficina se puede hacer en internet. No. Justo creo que esta es una aplicación que ya no nos dio tiempo de mencionar. Busquen Afore Web. También hay una aplicación que es de la CONSAR. Ajá. Dense de alta en la aplicación y ahí pueden estar viendo todo el tiempo su estado de cuenta y toda la información. Ahí pueden consultar también sus beneficiarios registrados. Y ya tenemos al segundo ganador en internet. Ya se fueron 2 revistas, 2 suscripciones. Elizabeth Hernández ya tiene la suscripción. Nada más le pedimos que nos dé sus datos para poderlos contactar. En teléfono todavía no tenemos a nadie. Nos quedan aproximadamente 5 minutos para ir cerrando el tema. A ver, si podemos platicar un poquito de las cuentas individuales, características, datos relevantes para el público. Pues yo creo que ya como cierre, me gustaría reiterarles, la cuenta individual es su primera gran inversión. Tómenla como tal.
no les dé miedo, métanse a ver cuánto tienen. Es muy importante que decidan correctamente en qué Afore estén, porque obviamente el dinero ahorrado pues no sirve de mucho, lo que tiene que ocurrir es que esté invertido correctamente. Entonces la relación comisión-rendimiento es muy relevante. Hay mucha información, la CONSAR emite muchísima información, verifiquen, tomen los beneficios, ¿no? O sea, por ejemplo, Afore de pensionistas es la comisión más baja por siempre, tenemos rendimientos muy competitivos, estamos entre los 5 mejores rendimientos y los beneficios exclusivos que tenemos. Repartimos todas las utilidades. El ROP famoso. No hay ningún negocio que te reparta las utilidades. Nosotros Así sí. es. Y también tenemos incentivos al ahorro. Por ejemplo, hacemos un sorteo. Anualmente repartimos 32 millones de pesos. Entonces, tú por ahorrar en tu propia cuenta, participas en este sorteo y pueden ganar hasta 1 millón de pesos que te va a tu cuenta individual. También creo que si eres servidor público, hay un incentivo del gobierno para que ahorres en tu Afore, ¿no? Que por cada X cantidad que tú ahorres o agregues voluntariamente a tu Afore, el gobierno pone una cantidad adicional. Es no correcto. Sé si Existen 2 modalidades para incrementar tu pensión, o bueno, tu inversión en tu Afore. Una es el ahorro voluntario, que ya lo platicamos un poquito, tú decides. Y hay otro que se llama el ahorro solidario. Entonces, esto lo que implica es que tú puedes ahorrar hasta el 2% de tu salario base y por cada peso que tú ahorres, el gobierno te va a dar 3 pesos. ¡Wow! O sea, entonces, ese es el mejor rendimiento. Entonces, puedo tener, fíjense amigos, y para ir cerrando, puedo tener, si trabajo para el sector público, ahorro solidario. Así es. Puedo tener el ahorro, la aportación voluntaria de hasta el 10% de mi ingreso como una deducción para mis impuestos, siempre y cuando me olvide de ese dinero hasta los 65 años no voy a pagar impuestos. En el año en que lo ahorro lo deduzco y si no lo retiro hasta después de los 65 años, no pago impuesto por ese dinero. Y le puedo pedir una devolución de impuestos al fisco y llegar con la Afore y decirle, mira, mi devolución de impuestos ahí te va. Y todavía más, puedes dejar de fumar y y lo que te gastas en cigarritos, pues ¿por qué no mejor se lo aportas a la Afore? Y créeme que vamos a poder lograr una pensión mucho mejor. Lo importante aquí es el ahorro individual adicional. Hay un ahorro base que te va a garantizar una pensión base, pero si quieres una buena pensión, una vejez digna, sí es muy importante que la gente ahorre en forma adicional en lugares donde le pueden dar los rendimientos suficientes y que pueda tener ventajas fiscales. Es correcto. Las Afores es un gran instrumento, está muy regulado, tiene buenos rendimientos y sobre todo está seguro. Y lo otro, mucho del dinero que tú puedes ahorrar en tu ahorro voluntario, si un día lo necesitas, lo puedes sacar. Entonces está invertido y también si lo ocuparas, también lo puedes sacar. Tu ahorro voluntario lo puedes sacar, pero en ese momento la autoridad te va a decir, a ver, espérame, ¿no tienes 65 años? Ahorraste en forma voluntaria, padrísimo, pero págame el impuesto. Hay un factor, hay ciertos esquemas, con todo gusto después un día estaría bueno entrarle, pero la verdad es una gran opción. Y se los cuento porque desgraciadamente hay ciertos chicos que ya tienen ganas de invertir y están buscando esquemas que no están tan padres. Así es. Muy riesgosos, cuidado. Desgraciadamente se nos acabó el tiempo. Les agradecemos a todos ustedes que nos hayan acompañado el día de hoy. Aldo, muchas gracias por compartir estos conocimientos el día de hoy. Salvador, muy agradecido por la invitación. La verdad es que estoy muy contento de estar aquí con ustedes y ojalá en otra ocasión pueda continuar aportando un poco de conocimiento. Así es. Y los invitamos para que nos sigan la siguiente semana. Se despide su amigo Salvador Rotterabanel. La próxima semana estaremos aquí con ustedes hablando de pensiones IMSS. Y recuerde, más vale prevenir que una auditoría.